El hombre más buscado de Italia llevaba 11 años escondido y lo capturaron porque quería que un periódico local supiera lo bien que cocinaba. 11 años. Y al final lo delató una receta de pasta. Pero vamos por partes, porque esa historia tiene su momento. Primero necesito que entiendas algo fundamental sobre el crimen organizado, algo que nadie te cuenta cuando ves las películas y escuchas la música de fondo y ves a esos tipos con trajes caros caminando en cámara lenta. El mito dice que estas organizaciones eran máquinas perfectas, hombres de acero, códigos inquebrantables, lealtad hasta la muerte. Y la realidad que aparece cuando empiezas a revisar lo que realmente pasó, es tan diferente que cuesta creerla. Yo llevo años estudiando estos casos, leyendo expedientes, testimonios, declaraciones de fiscales que todavía se ríen cuando recuerdan ciertos momentos. Y lo primero que aprendes, lo primero que te golpea en la cara, es que el crimen organizado no cayó principalmente porque la policía fuera brillante. Cayó porque estos hombres eran, en una proporción descomunal, sus propios peores enemigos. No todos, no siempre, pero con una frecuencia que quita el aliento. Piénsalo así. Imagina que construyes durante décadas una organización basada en 3 pilares: silencio, invisibilidad y disciplina. Que reclutas a hombres que juran ante fuego y sangre que nunca van a hablar, nunca van a llamar la atención, nunca van a dejar rastros. Y luego esos mismos hombres abren perfiles en redes sociales, escriben sus secretos en documentos que dejan sobre la mesa del comedor y se dejan atrapar en la misma peluquería donde van cada 3 semanas desde hace una década. No es ficción, es lo que pasó, una y otra vez, en distintos países, en distintas épocas, con distintas organizaciones. El patrón se repite con una consistencia que, si no fuera tan costosa en términos humanos, resultaría casi cómica. Y aquí está la parte que más me fascina. No eran hombres estúpidos en el sentido clásico de la palabra. Muchos de ellos eran capaces de planear operaciones increíblemente complejas durante meses. Podían manejar redes financieras que habrían impresionado a cualquier contador. Podían leer a las personas con una precisión que dejaba sin palabras. Pero tenían una grieta, una sola grieta que lo arruinaba todo. El ego. La necesidad de ser vistos, reconocidos, temidos, admirados. Y esa grieta era tan profunda que ningún ritual, ningún juramento, ningún código podía taparla del todo. Lo que vas a escuchar hoy no es un homenaje a estos hombres. Es exactamente lo contrario. Es la historia de cómo el mito más cuidadosamente construido de la historia criminal moderna se desmoronó, muchas veces, por razones que avergonzarían a cualquier persona con 2 dedos de frente. Casos reales. Errores reales. Y una lección que se repite tantas veces que ya no puede llamarse casualidad. El mayor enemigo de la mafia nunca tuvo badge ni arma. Tenía ego. Y eso, amigos, lo cambia todo. Si esto ya te parece interesante, espera a escuchar lo que viene. Suscríbete y deja tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Entonces, volvamos al cocinero. Su nombre real no importa tanto como lo que hizo. Lo que importa es que este hombre había logrado algo que muy pocos fugitivos consiguen. Había desaparecido de verdad. No el tipo de desaparición donde te escondes en casa de un familiar y rezas para que nadie hable. No. Este hombre había construido una vida completamente nueva en una ciudad tranquila del sur de Francia, con documentos distintos, un negocio respetable, una rutina tan ordinaria que sus propios vecinos lo recordaban como el hombre más aburrido de la calle. Ese era el objetivo: ser invisible. Ser el tipo más aburrido del vecindario. Y lo había logrado. Durante años, ninguna pista, ningún movimiento sospechoso, ningún contacto con su mundo anterior que pudiera llevar a alguien hasta él. Los investigadores italianos lo buscaban, lo sabía, y aún así dormía tranquilo, porque había hecho todo bien.
hasta el día que no lo hizo. Un periódico local, de esos que nadie lee fuera del municipio, publicó un pequeño reportaje sobre los mejores restaurantes caseros de la zona. Una cosa simpática, sin pretensiones. Y ahí, en la página 4, entre una foto de un plato de pasta al ragú y una cita sobre la importancia de usar tomates frescos, estaba él. Con nombre falso, claro, pero con su cara real, sin filtros, mirando directo a la cámara, con esa sonrisa de quien cree que nadie lo va a ver. Un investigador que llevaba años con su expediente abierto vio esa foto por pura casualidad. La reconoció de inmediato. 48 horas después, el hombre más invisible de Francia estaba esposado en la puerta de su propio restaurante con el delantal todavía puesto. 11 años construyendo la desaparición perfecta. Destruidos porque necesitaba que alguien supiera lo bien que le quedaba la pasta. Y lo más increíble no es que lo hiciera. Lo más increíble es que, como vas a descubrir ahora, no fue ni de lejos el único. Había organizaciones criminales que entregaban a sus nuevos miembros un documento impreso con las reglas internas, un papel físico, con puntos numerados, como si fuera el reglamento de una empresa de logística o el manual de bienvenida de una cadena de supermercados. No te estoy exagerando. Esto pasó, y no una vez. Pero para entender por qué alguien dentro de una organización criminal pensaba que escribir las reglas era buena idea, primero hay que entender cómo funcionaba el sistema por dentro. Porque el crimen organizado no era solo violencia y dinero en efectivo, era una estructura. Una estructura con jerarquías, con rangos, con protocolos de ascenso y con normas de conducta que sus miembros debían conocer de memoria. El problema es que cuando tienes una organización grande, con muchos niveles y muchas personas moviéndose al mismo tiempo, la transmisión oral de esas normas empieza a fallar. Alguien las interpreta diferente. Alguien las olvida en el momento equivocado. Y en ese mundo un error de interpretación podía tener consecuencias muy graves. Entonces alguien en algún momento tomó una decisión que en ese contexto tenía una lógica retorcida pero real. Si la información importante se pierde cuando solo existe en la memoria de las personas, la solución obvia es escribirla, documentarla, dejarla en papel para que no haya malentendidos. Lo que esa persona no procesó del todo, o procesó y le importó poco, es que un papel con las reglas internas de una organización criminal es exactamente el tipo de cosa que un fiscal enmarca y cuelga en la pared de su oficina como el mejor recuerdo de su carrera. Y así fue. Cuando las autoridades entraron al domicilio de un dirigente regional de una organización en el sur del país, encontraron sobre el escritorio, junto a una taza de café ya fría y un cenicero con 2 colillas, un documento plastificado. Plastificado, como si quisiera conservarlo para siempre. Titulado con toda la seriedad del mundo como Normas de Conducta Interna. 15 puntos. Redactados en primera persona del plural. Con instrucciones sobre cómo comportarse en reuniones, cómo tratar a los representantes de otras familias y cómo resolver los conflictos internos sin generar problemas hacia afuera. Era el reglamento completo de una organización criminal. Ordenado, claro, fácil de leer. El fiscal que tomó ese documento entre sus manos ese día dijo después que tuvo que salir un momento al pasillo para calmarse, porque no podía creer lo que estaba mirando. Y la parte que más me queda grabada a mí, la parte que resume todo lo que estamos hablando hoy, es esta. La regla número 1 del documento decía textualmente que ningún miembro debía dejar evidencia escrita de las actividades de la organización. La regla número 1. En un documento escrito, que alguien plastificó y dejó sobre su escritorio. No hay metáfora que pueda superar eso. La realidad ya lo hizo sola. Y lo más fascinante de todo esto no es el error en sí. Lo más fascinante es lo que ese error revela sobre la naturaleza de estas organizaciones. Porque, mira, cualquier persona con sentido común
Diría que ese nivel de descuido es imposible en una organización que lleva décadas sobreviviendo. Pero es que ese sentido común asume que estas organizaciones funcionaban de manera racional y consistente todo el tiempo. Y no funcionaban así. Tenían momentos de brillantez operativa, sí, pero también tenían reuniones donde nadie cuestionaba decisiones absurdas porque cuestionar al jefe tenía un costo demasiado alto. Ese es el mecanismo que lo explica todo. Cuando el miedo reemplaza al pensamiento crítico dentro de una organización, los errores no solo se cometen, se repiten, se institucionalizan, se plastifican y se dejan sobre el escritorio para que el próximo en entrar los encuentre. Y ese mecanismo, ese reemplazo del pensamiento por el miedo, es exactamente lo que convirtió los rituales de estas organizaciones en algo mucho más oscuro de lo que parecía desde afuera. Porque los rituales no eran solo teatro, eran tecnología. Tecnología diseñada para producir un tipo específico de persona, alguien que obedeciera sin dudar, que callara sin que nadie tuviera que pedírselo, que sintiera que había cruzado un punto de no retorno desde el primer día. Y esa tecnología, aplicada durante décadas, producía resultados muy concretos que ahora empezamos a ver desde un ángulo completamente diferente. Fuego, oscuridad, juramentos en voz baja con palabras que nadie usaría en una conversación normal. El olor a cera derretida mezclado con el nerviosismo de un hombre que sabe que lo que está haciendo no tiene vuelta atrás. Eso era la iniciación, no una ceremonia vacía. Era la instalación de un sistema operativo nuevo en la cabeza de alguien. Y ese sistema operativo tenía una función principal. No era producir lealtad en el sentido noble de la palabra, era producir obediencia, que es una cosa completamente distinta, aunque de lejos parezcan lo mismo. La lealtad nace de una elección. La obediencia nace del miedo a las consecuencias de no obedecer. Y cuando una organización construye su estructura interna sobre obediencia en lugar de lealtad real, está plantando una semilla que tarde o temprano va a crecer en la dirección equivocada. Pero eso es algo que los líderes de estas organizaciones no querían ver, porque verlo habría significado reconocer que su poder no era tan sólido como parecía. Y reconocer eso era exactamente lo que el ritual estaba diseñado para impedir. Lo que nadie les contó es lo que pasaba cuando ese sistema empezaba a crujir desde adentro. Rodrigo Castaño Fierro era considerado el hombre más cuidadoso de su organización, y fue el primero en caer por algo que cualquier adolescente sabe que no se debe hacer. Llevaba años manejando los registros financieros de una red de extorsión que operaba en 3 ciudades distintas. No era un hombre de campo. No era el tipo que aparecía en los momentos difíciles con músculo y presencia. Era el cerebro silencioso, el que sabía exactamente cuánto entraba, cuánto salía, quién debía qué y desde cuándo. Su organización lo valoraba precisamente porque era indicible. No llamaba la atención, no gastaba de más, no hablaba cuando no era necesario. Era, en todos los sentidos visibles, el empleado perfecto de una empresa que no existía en ningún registro oficial. Y guardaba toda esa información, cada peso, cada nombre, cada deuda pendiente, en un único archivo dentro de su computadora. Un solo archivo. Con todos los huevos en una canasta, como dice el refrán, excepto que esta canasta podía mandarlo preso por el resto de su vida activa. Cuando la policía lo detuvo en un control de rutina, el equipo fue al departamento de informática casi como formalidad. Nadie esperaba entrar fácilmente. Estos casos normalmente tomaban semanas de trabajo técnico especializado, expertos en sistemas, procesos legales para acceder a la información cifrada. La contraseña era el nombre de su perro, seguido del año en que lo había adoptado. El perro se llamaba Campeón. Los investigadores tardaron menos de 4 minutos en adivinarla, porque encontraron una foto del animal enmarcada sobre el escritorio, con una fecha escrita a mano en el reverso. Campeón, efectivamente, no fue él ese día.
Pero lo que más me llama la atención de ese caso no es la contraseña. Es lo que revela sobre la mentalidad de fondo. Rodrigo había construido durante años un sistema funcional, sofisticado incluso, para registrar las operaciones de su organización. Había pensado en los detalles operativos con una precisión admirable. Y al mismo tiempo, había dejado la puerta de entrada abierta con un candado de juguete. Como alguien que construye una caja fuerte de 3 toneladas y la cierra con un nudo de cordón de zapato. Ese contraste no es una casualidad ni un descuido puntual. Es un patrón. Y el patrón tiene una explicación que empieza a volverse visible cuando mira suficientes casos juntos. Estas organizaciones producían hombres que eran muy buenos en el trabajo visible, en lo que se podía demostrar ante los superiores, en lo que generaba reconocimiento interno. Pero en los detalles que nadie veía, en los hábitos cotidianos que no tenían audiencia, la disciplina se aflojaba de una manera que resulta casi predecible. Porque la disciplina sostenida por el miedo al juicio ajeno dura exactamente hasta que no hay nadie mirando. Y en el momento más privado, en la decisión más cotidiana, aparece el hombre real detrás del miembro de la organización. Y ese hombre real elige el nombre de su perro como contraseña porque es lo primero que se le viene a la cabeza y porque, en ese instante, no hay ningún superior evaluando su nivel de precaución. Ese mecanismo, esa grieta entre la disciplina pública y el descuido privado, es exactamente donde estas organizaciones se rompían. Y no se rompían de golpe. Se rompían despacio, en decisiones pequeñas, casi invisibles, que se acumulaban hasta que alguien desde afuera juntaba todos los fragmentos y veía el cuadro completo. Lo que nadie dentro de esas organizaciones quería admitir es que el sistema de obediencia que los mantenía unidos también los hacía ciegos a sus propios errores. Porque cuando no puedes cuestionar al jefe, tampoco puedes cuestionar el método. Y cuando no puedes cuestionar el método, los errores no se corrigen, se heredan. Y ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque si Rodrigo era el hombre más cuidadoso de su organización y aún así cometió ese error, imagínate lo que pasaba con el dinero cuando llegaba de verdad. Hay una regla no escrita en el crimen organizado que todo el mundo conoce y casi nadie respeta. No gastes de más. No cambies tu nivel de vida de un día para otro. No aparezcas con cosas que no puedes explicar. Es la norma de supervivencia más básica que existe en ese mundo. Más básica incluso que el silencio, porque el silencio protege tu boca, pero el gasto descontrolado te delata entero, con dirección incluida. Y aún así, cada vez que había dinero real de por medio, esa norma desaparecía en cuestión de horas. Después de una operación exitosa que dejó una cantidad considerable de efectivo distribuida entre varios miembros de un grupo regional, los coordinadores dieron instrucciones claras. Nada de cambios visibles durante al menos 3 meses. Nada de carros nuevos, nada de ropa de marca, nada de restaurantes donde nunca antes habían podido pagar la cuenta. 3 meses de normalidad absoluta. Una instrucción razonable, medida, diseñada para proteger a todo el grupo. Al día siguiente, 2 de los involucrados llegaron al punto de encuentro habitual en carros que ninguno de los dos podía haber comprado con sus ingresos declarados. Uno de ellos llevaba puesta una cadena de oro que brillaba desde media cuadra de distancia. El otro había reservado mesa en un restaurante del centro esa misma noche. El tipo de lugar donde el menú no tiene precios, porque si tienes que preguntar, es que no deberías estar ahí. No tardó ni 48 horas en que alguien en el vecindario empezara a hacer preguntas. No la policía, todavía no. Los vecinos primero. La gente que los conocía de toda la vida y que sabía perfectamente cuánto ganaban y cómo vivían. Esa es la primera alarma que nadie dentro de estas organizaciones parece calcular nunca. El vecindario sabe, siempre sabe. Y el vecindario habla. Cuando la información llegó a los investigadores, ya tenían suficiente para empezar a tirar del hilo. Y tirar del hilo en ese contexto
significa que cada nombre lleva a otro nombre. Cada transacción lleva a otra transacción y lo que empezó como una cadena de oro demasiado brillante termina siendo el mapa completo de una operación que llevaba años funcionando en silencio. Todo eso por no poder esperar 3 meses. Todo eso por no poder contener durante 90 días la necesidad de que el mundo supiera que les había ido bien. La disciplina, resulta, tiene una fecha de vencimiento muy corta cuando el premio es suficientemente grande. Y eso es algo que los líderes de estas organizaciones sabían en teoría, pero que nunca lograron resolver en la práctica. Porque para resolverlo, habrían tenido que atacar algo que estaba en el centro mismo de su sistema: la vanidad. El mismo combustible que hacía que los hombres quisieran subir, arriesgar, demostrar. El mismo motor que hacía funcionar la organización era el que la destruía desde adentro cuando tocaba guardar silencio y esperar. Y ahora que tienes ese mecanismo claro, lo que viene a continuación va a tener mucho más sentido. Hay una regla que estas organizaciones repetían como mantra desde el primer día y que violaban con una regularidad que ya no sorprende a nadie que haya estudiado estos casos: silencio, invisibilidad y disciplina. 3 palabras. 3 pilares. Y los 3 se sostenían sobre un supuesto que nadie dentro del sistema quería examinar de cerca. El supuesto era este: que los hombres que construían el poder de la organización eran capaces de subordinar su ego al beneficio colectivo de manera permanente. No ocasionalmente, no cuando convenía, permanentemente. Y ese supuesto era falso. Lo había sido desde el principio. Pero mientras el dinero llegaba y los problemas se resolvían y la estructura se mantenía en pie, nadie tenía incentivo para señalarlo. Señalar ese tipo de cosas en ese tipo de organizaciones era, como mínimo, incómodo. Entonces el sistema funcionaba con esa grieta adentro, invisible para todos hasta que dejaba de serlo. Lo que te acabo de contar sobre Rodrigo y su contraseña, y sobre los 2 miembros con sus carros nuevos y su cadena de oro al día siguiente de la operación, son ejemplos de esa grieta en su versión más cotidiana. Descuidos pequeños. Decisiones que se toman sin pensar en las consecuencias, porque en ese momento nadie está mirando y el instinto toma el control. Pero la grieta tenía también una versión mucho más profunda, una que no tenía que ver con descuidos, sino con algo estructural que estaba incrustado en la filosofía misma de estas organizaciones desde su origen. El crimen organizado siempre se presentó a sí mismo como una alternativa al mundo legítimo, un sistema paralelo con sus propias reglas, su propia jerarquía, su propio código de justicia. Y en esa narrativa, la lealtad era el valor más sagrado que existía. La lealtad por encima de la familia biológica, por encima del instinto de supervivencia, por encima de cualquier consideración personal. Esa narrativa era poderosa, era la columna vertebral de todo el sistema, y tenía un problema enorme que solo se hacía visible cuando alguien dentro de la estructura empezaba a hacer las cuentas reales. La lealtad que estas organizaciones exigían no era recíproca. No de verdad, no de manera consistente. Un miembro de rango bajo podía pasar años demostrando su compromiso, asumiendo riesgos, absorbiendo consecuencias que en justicia correspondían a personas que estaban varios escalones por encima de él. Y a cambio recibía protección, dinero, pertenencia. Cosas reales, cosas valiosas. Pero la protección tenía condiciones que nunca se discutían abiertamente. Duraba exactamente hasta que dejaba de ser conveniente para quienes estaban arriba. Esto no era un secreto. Era visible si mirabas con atención. El problema es que dentro del sistema había muy pocos incentivos para mirar con atención y muchos para mirar hacia otro lado. Hasta que algo cambiaba. Hasta que la balanza se inclinaba de una manera que ya no podía ignorarse. Y cuando eso ocurría, la lealtad que había tardado años en construirse podía desmoronarse en una tarde. Aurelio Betancourt Díaz llevaba casi 12 años dentro de su organización cuando empezó a hacer esas cuentas.
No porque lo hubieran traicionado de manera obvia. No había un momento dramático, una traición con cara y nombre que lo hubiera empujado al límite. Era algo más sutil, y por eso más difícil de ignorar una vez que empezaba a verlo. Era la acumulación. El peso de años de decisiones donde él había puesto el cuerpo y otros habían recogido los beneficios. Momentos donde había callado cosas que merecían decirse. Situaciones donde había cubierto errores que no eran suyos. Y la sensación, que fue creciendo despacio como crece la humedad en una pared, de que el sistema al que había entregado 12 años de su vida lo trataba como una herramienta. Útil mientras funcionaba, reemplazable en cuanto dejara de funcionar. El momento en que todo cristalizó fue una reunión ordinaria. Una de esas reuniones donde se distribuyen instrucciones y se espera que todos asientan sin hacer preguntas. Aurelio hizo una pregunta. Una sola. Razonable, técnica, sin ninguna carga emocional aparente. La respuesta que recibió no fue una respuesta. Fue una mirada. El tipo de mirada que en ese mundo significaba que acababa de cruzar una línea cuya existencia nadie le había comunicado. Salió de esa reunión con la misma cara de siempre. Caminó hasta su carro con el mismo paso de siempre. Y en el trayecto de vuelta a su casa tomó una decisión que 12 años de juramentos y rituales y noches difíciles no habían logrado producir. Esa misma semana hizo un contacto que no debería haber hecho. Lo que vino después fue lo que los investigadores llaman una fuente de alta calidad. Alguien que conoce el sistema desde adentro, que entiende cómo funciona la jerarquía, que sabe dónde están los registros y quién toma las decisiones reales. El tipo de fuente que no necesitas buscar durante años porque un día simplemente aparece, y cuando aparece, cambia todo. Aurelio habló durante meses. Con paciencia, con detalle, con la precisión de alguien que lleva 12 años memorizando, sin saber que algún día iba a necesitar recordarlo todo. Y mientras hablaba, en otro punto de la ciudad, completamente ajeno a lo que estaba pasando, había un hombre que estaba a punto de demostrar que la traición no era el único mecanismo de destrucción disponible dentro de estas organizaciones. Había uno mucho más raro, mucho más difícil de creer cuando lo escuchas por primera vez, y mucho más costoso para todos los involucrados. Hubo un capo regional que destruyó su propia organización sin que ningún fiscal, ningún informante y ninguna operación encubierta tuviera que hacer absolutamente nada. Lo hizo solo, con sus propias decisiones, en menos de 2 años. Su nombre dentro del circuito era Bernabé Quiroga Salcedo, y el mecanismo que usó para autodestruirse no fue la vanidad, ni el descuido, ni la necesidad de reconocimiento público. Fue algo distinto. Algo que en teoría debería haber sido una fortaleza y que en la práctica resultó ser el explosivo más potente que podía estar dentro de una organización de ese tipo. Fue el miedo. No el miedo de los subordinados, el suyo propio. Bernabé había llegado a su posición después de años de trabajo silencioso y eficiente. Era inteligente, era metódico, era capaz de leer situaciones con una claridad que sus superiores valoraban. Pero en algún punto del camino, algo cambió en su cabeza. Nadie sabe con exactitud qué fue. Quizás fue una traición real que nunca se hizo pública. Quizás fue la presión acumulada de años de tensión constante. Lo que sí se sabe es que en determinado momento, Bernabé empezó a ver amenazas donde no las había. Al principio eran cosas pequeñas. Un retraso en un reporte que interpretó como señal de deslealtad. Una conversación entre 2 miembros que se interrumpió cuando él entró a la habitación y que en su cabeza se convirtió en evidencia de algo. Una mirada sostenida 1 segundo más de lo normal durante una reunión. Cualquier persona con distancia habría visto lo que eran. Momentos cotidianos sin ninguna carga especial. Pero Bernabé ya no tenía distancia. Y sin distancia, cada detalle se volvía sospechoso. Cada gesto una señal.
cada silencio una confirmación de algo que todavía no podía nombrar, pero que sentía como una presión constante en el pecho. Sus respuestas a esas sospechas fueron escalando de manera gradual, pero imparable. Primero fueron advertencias. Luego fueron consecuencias concretas para personas que en muchos casos no habían hecho absolutamente nada. Y cuando las consecuencias empezaron a caer sobre gente inocente dentro del grupo, ocurrió algo que Bernabé no había calculado, porque su propio miedo le impedía ver más allá de su paranoia. Sus hombres empezaron a tener miedo de él. No el respeto mezclado con temor que es funcional dentro de estas estructuras. Miedo real. El tipo de miedo que te hace calcular cada palabra antes de decirle, cada movimiento antes de hacerlo, cada expresión facial antes de dejar que aparezca en tu cara. El tipo de miedo que agota, que consume, que tarde o temprano te lleva a buscar una salida porque cualquier salida es mejor que vivir así. Y en ese mundo, las salidas disponibles no eran muchas. En menos de 8 meses, 3 miembros de distintos niveles de la organización de Bernabé habían contactado de manera independiente a las autoridades. No se conocían entre sí en ese contexto. No habían coordinado nada. Cada uno había llegado a la misma decisión por su propio camino, empujado por la misma causa. Cuando los investigadores se dieron cuenta de que tenían 3 fuentes distintas apuntando al mismo núcleo, al principio pensaron que era una trampa, que alguien estaba intentando desviarlos. Tuvieron que verificar durante semanas antes de aceptar que lo que estaban viendo era real. Bernabé Quiroga Salcedo había convertido a su propia gente en informantes sin que nadie se lo pidiera, sin presión externa, sin ninguna operación de infiltración, solo con su paranoia y las consecuencias que esa paranoia generaba día tras día dentro de su organización. El hombre que más temía la traición fue el que más traiciones produjo. Y esa paradoja brutal no era un accidente ni una rareza. Era la consecuencia lógica de liderar con miedo en lugar de con confianza. Era el resultado inevitable de un sistema donde el error más pequeño podía costarte todo. Porque en ese tipo de sistemas, la única decisión racional para cualquier persona vulnerable es salir antes de que te alcance la próxima ola de paranoia. Los investigadores que llevaron ese caso dijeron después que fue uno de los más sencillos de su carrera. No porque tuvieran recursos especiales ni información privilegiada desde el principio, sino porque la organización se fue deshaciendo sola, desde adentro, a un ritmo que ellos solo tenían que seguir sin apurarse. Bernabé fue detenido un martes por la mañana. Estaba tomando café en su casa cuando llegaron. Según el informe, preguntó quién había hablado. El agente que lo esposó le dijo que esa era exactamente la pregunta equivocada, porque la lista era demasiado larga para responderla en ese momento. Ahora bien, si la paranoia de un líder podía desmantelar una organización desde arriba hacia abajo, existía también el mecanismo inverso, igual de destructivo, igual de difícil de ver desde adentro hasta que era demasiado tarde. Era el narcisismo operando desde la cima, no el miedo, sino su opuesto exacto. La certeza absoluta de que uno era más inteligente que cualquier sistema diseñado para atraparlo. La convicción de que las reglas que aplicaban para todos los demás no aplicaban para uno mismo porque uno era distinto, especial, intocable. Narciso Villalba Prado era ese tipo de hombre. Y llevaba meses demostrándomelo de una manera que, cuando la conoces, resulta difícil de creer aunque tengas el expediente en las manos. Narciso había estado escondido durante casi un año en un departamento al norte del país, sin contacto con su red anterior, sin movimientos rastreables, sin ninguna de las rutinas que lo habían caracterizado durante años. Era por primera vez en mucho tiempo realmente invisible. Y esa invisibilidad lo estaba matando por dentro. No físicamente, no económicamente. Lo estaba matando en el sentido que más le dolía a él. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía lo que estaba pensando.
Nadie sabía que seguía siendo el mismo hombre de siempre, con la misma capacidad, con la misma presencia, con la misma historia detrás. Para alguien como Narciso, eso era insoportable. Más insoportable que el encierro, más insoportable que la incertidumbre. La invisibilidad, para un hombre que había construido su identidad completa sobre ser visto, era una forma de dejar de existir. Entonces abrió un perfil en una red social, con nombre falso, con foto de perfil genérica, con una descripción que no decía nada comprometedor. Empezó despacio. Publicaciones cotidianas, paisajes, reflexiones cortas sobre la vida. Nada que pudiera conectarse con él directamente. Pero la necesidad de ser reconocido es como el agua. Encuentra los caminos más pequeños para salir. Y Narciso, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, fue subiendo el nivel. Publicaciones más personales. Comentarios que solo alguien con su historia específica habría escrito de esa manera. Y finalmente, en el fondo de una imagen que subió un domingo por la tarde, una ventana con una vista particular. Un edificio al fondo con una forma característica. Una línea del horizonte que los investigadores que llevaban meses con su expediente abierto reconocieron en menos de una hora. Había sobrevivido a situaciones que habrían terminado con cualquier otra persona. Lo que no pudo sobrevivir fue el silencio de no existir para nadie. Lo que nadie le había dicho, porque nadie dentro de ese mundo habla de estas cosas, es que la necesidad de ser visto no desaparece cuando entras a una organización criminal. Crece. Porque el poder alimenta el ego y el ego necesita audiencia. Y cuando la audiencia desaparece, el ego busca la manera de recuperarla, aunque eso signifique destruir todo lo que quedaba en pie. Narciso y Bernabé no se conocían. Nunca estuvieron en la misma organización. Pero los dos ilustran exactamente el mismo principio desde ángulos opuestos. Que en el crimen organizado, las amenazas más letales no venían de afuera. Venían de adentro de la cabeza de sus propios líderes. Y lo que viene ahora muestra ese principio en su versión más elaborada, más costosa y más difícil de creer. Ernesto Palomino Rueda guardaba en su teléfono un archivo con fotografías de cada negocio al que su organización había visitado, y lo llevaba encima con la pantalla desbloqueada cuando lo detuvieron en un control de rutina un miércoles por la tarde. No era un soldado nuevo. No era alguien que acababa de entrar y todavía no entendía las reglas. Ernesto llevaba años en eso. Conocía los protocolos. Había visto de cerca lo que le pasaba a la gente que dejaba rastros. Y aún así, en su teléfono, ordenado con una prolijidad que habría impresionado a cualquier contador, estaba el registro completo de sus actividades. Fotos de fachadas, anotaciones sobre montos, comentarios personales sobre el estado de ánimo de cada persona a quien habían presionado para que pagara. Era un diario de campo, detallado, cronológico, casi profesional en su organización. El agente que revisó el teléfono dijo después que tardó menos de 2 minutos en entender lo que estaba mirando. Que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no reírse él mismo porque la situación era tan absurda que parecía una prueba. Pero no era una prueba. Era simplemente Ernesto siendo Ernesto. Y aquí está la parte que más me interesa de ese caso, porque no es solo la historia de un hombre descuidado. Es la historia de un mecanismo que aparece una y otra vez en estos expedientes y que tiene una explicación que va más allá del descuido simple. Ernesto documentaba su trabajo porque necesitaba que existiera. Necesitaba poder volver sobre lo que había hecho, revisarlo, sentir que había algo concreto y tangible que demostraba que su esfuerzo había producido resultados. Era una necesidad de registro, de huella, de evidencia de que uno había estado ahí y había hecho algo que importaba. Esa necesidad no es extraña, es profundamente humana. El problema es que en ese contexto específico, satisfacerla tenía un costo que convertía cada registro en una bomba de tiempo con fecha de vencimiento impredecible. Lo que Ernesto no podía ver, porque estaba demasiado adentro del sistema para tener perspectiva,
es que esa necesidad de dejar huella era exactamente la misma que había llevado al cocinero fugitivo a dar su entrevista al periódico. La misma que había llevado a Narciso Villalba a abrir ese perfil en redes sociales. La misma que había llevado a otros antes que ellos a cometer errores que en papel resultaban imposibles de entender. No eran hombres estúpidos. Eran hombres con una necesidad que su entorno no podía satisfacer de manera legítima y que por eso buscaba salidas en los lugares más inconvenientes posibles. Y esa necesidad tenía una variante especialmente costosa. Una que no tenía que ver con registrar el propio trabajo, sino con algo más difícil de controlar todavía. La rutina. El consuelo de lo conocido. La resistencia casi física a cambiar los hábitos que hacen que la vida se sienta normal cuando todo lo demás es incertidumbre. Gilberto Monsalve Arango fue detenido en la peluquería donde había cortado el cabello cada 3 semanas durante 11 años. 11 años en la misma silla, con el mismo hombre que le arreglaba las patillas con la misma precisión de siempre, en el mismo horario de los miércoles a media mañana, cuando el local estaba tranquilo y podía hablar sin que nadie prestara atención. Las autoridades no necesitaron ningún operativo especial para encontrarlo. Necesitaron su historial de hábitos y un poco de paciencia. Sabían que Gilberto no iba a cambiar de peluquero. Lo sabían porque en ese expediente estaba documentado, entre otras cosas, que el propio Gilberto había dicho en una conversación interceptada que cambiar de peluquero después de tantos años era una falta de respeto que él no estaba dispuesto a cometer. Una falta de respeto al peluquero. Dicho por un hombre que tenía razones mucho más urgentes para cambiar de rutina que la incomodidad de explicarle a alguien nuevo cómo quería las patillas. Cuando lo detuvieron, Gilberto todavía tenía la capa de corte puesta. El espejo de la peluquería reflejaba la escena completa. El peluquero con las tijeras en la mano sin saber exactamente qué hacer. Gilberto sentado con una calma que probablemente era la única respuesta posible cuando llevas 11 años sabiendo que ese momento puede llegar en cualquier momento y de todas formas no cambias nada. El fiscal que llevó su caso dijo en una entrevista posterior que ese detalle, la capa de corte todavía puesta, era la imagen que mejor resumía todo lo que había estudiado sobre estas organizaciones en 20 años de carrera. El crimen organizado prometía control total sobre el entorno, y sus propios miembros no podían controlar ni la hora a la que se cortaban el cabello. Pero si crees que Gilberto y Ernesto representan el extremo de esta tendencia, espera, porque hay un tipo de caso que hace que estos parezcan errores menores. Un tipo de caso donde el hombre en cuestión no solo dejó una huella, construyó un monumento a su propia incapacidad para desaparecer, y lo hizo durante años, con dedicación, con creatividad incluso, sin entender en ningún momento que cada pieza de ese monumento era un paso más hacia el final. Maximiliano Serrano Vega pasó meses ocultando su rostro con una disciplina casi admirable, y lo delataron sus manos. No sus palabras, no sus movimientos, no ningún error de los que hemos visto hasta ahora. Sus manos. Específicamente, el tatuaje en el dorso de la mano derecha que llevaba desde los 20 años y que aparecía en cada ficha policial que existía sobre él. Maximiliano era un fugitivo de alta prioridad. Había logrado algo que muy pocos consiguen. Había desaparecido de verdad, cambiado su rutina completa, cortado contactos, movido de ciudad en ciudad sin crear patrones detectables. Los investigadores que llevaban su caso describían las reuniones de seguimiento como las más frustrantes de su carrera, porque había meses enteros sin ninguna pista sólida. Era como buscar a alguien que se había evaporado. Y en cierto sentido, Maximiliano sí había evaporado. Había evaporado su cara. Usaba gorras, bufandas, ángulos cuidadosos en los pocos espacios públicos que frecuentaba. Había pensado en cada detalle visible de su presencia con una atención que habría sido admirable en cualquier otro contexto.
pero nunca pensó en las manos. El tatuaje era antiguo, grande, imposible de confundir. Un diseño específico que los agentes que llevaban su expediente conocían tan bien como su propia firma. Y Maximiliano lo llevaba expuesto todos los días porque llevarlo expuesto era su estado normal desde hacía más de una década. No era un descuido consciente. Era algo peor. Era un punto ciego tan integrado en su imagen de sí mismo que había dejado de existir como problema. Lo arrestaron en la fila de una panadería un jueves por la mañana. El agente que lo identificó no estaba en una operación de vigilancia activa sobre él. Estaba en ese lugar por razones completamente distintas. Vio las manos antes de ver la cara. Y las manos fueron suficientes. Maximiliano levantó la vista en el momento en que el agente ya estaba a menos de 2 metros. Dicen que no dijo nada, que simplemente miró sus propias manos un segundo, como si en ese instante todo tuviera sentido de una manera que resultaba imposible de articular en palabras. Había escondido todo lo que podía verse desde lejos. Había olvidado que los detalles más pequeños son los que se ven de cerca. Y en ese mundo, tarde o temprano, alguien siempre se acerca lo suficiente. Este patrón, el del detalle físico que el propio criminal ha dejado de ver porque forma parte de su identidad más antigua, es uno de los más consistentes en estos expedientes. Y lo que lo hace tan fascinante es que no tiene solución fácil dentro del sistema. Porque para eliminar ese punto ciego, tendrías que ser capaz de verte a ti mismo con los ojos de alguien que te está buscando. Y esa capacidad, esa distancia sobre uno mismo, es exactamente lo que el ego elimina primero cuando crece lo suficiente. Ernesto con su teléfono lleno de registros, Gilberto con su peluquero de 11 años, Maximiliano con su tatuaje, Narciso con su necesidad de existir en Internet, Bernabé destruyendo su propia organización desde adentro. Todos distintos en los detalles, todos iguales en el mecanismo. Pero hay una categoría de error que todavía no hemos mencionado. Una que en cierto modo resume todo lo anterior y lo lleva a un nivel de absurdo que ya no parece posible hasta que revisas la documentación y entiendes que no solo es posible, sino que ocurrió exactamente así. Es la categoría del hombre que decide que puede representarse a sí mismo en el momento más importante de su vida. Que el sistema que lo está juzgando puede ser vencido con su propia inteligencia sin necesidad de intermediarios. Que sabe más que cualquier abogado porque conoce los hechos desde adentro, y eso es suficiente. Rodrigo Castaño Fierro, cuya historia empezamos a contar mucho antes en este relato, no llegó a ese punto. Su caso se resolvió antes, con la contraseña de su perro y el archivo abierto. Pero hay casos donde el hombre llega al juicio, llega con todas las posibilidades razonables todavía sobre la mesa, y en ese momento preciso, decide que la mejor estrategia es hablar él mismo. Valentín Orozco Medina llegó a su juicio en una posición que muchos fiscales habrían calificado de incómoda. Las pruebas eran serias, pero no abrumadoras. Había aspectos del caso que un abogado experimentado podía haber trabajado con posibilidades reales. Su defensa había preparado una estrategia que dependía de una sola cosa: que Valentín se quedara callado y dejara que los profesionales hicieran su trabajo. Valentín duró 4 días callado. Al quinto pidió hablar, no porque lo hubieran presionado, no porque hubiera nueva información que cambiar, sino porque llevar 4 días en esa sala escuchando cómo otras personas describían su vida, sus decisiones, su organización, con un lenguaje técnico y frío que lo reducía a una serie de hechos sin contexto, le resultaba insoportable. Quería dar su versión. Quería que el jurado lo viera como una persona real y no como una acumulación de cargos leídos en voz monótona por un fiscal que nunca lo había mirado a los ojos. Eso es completamente comprensible desde el punto de vista humano, y fue absolutamente devastador desde el punto de vista legal, porque Valentín no tenía formación jurídica, tenía inteligencia práctica, tenía años de experiencia en leer situaciones, tenía una capacidad de persuasión
que en su mundo había funcionado muy bien durante mucho tiempo. Pero persuadir a personas que comparten tu código implícito es completamente diferente a persuadir a un jurado que no comparte nada de ese código y que tiene además instrucciones específicas sobre cómo evaluar lo que escucha. Valentín empezó su intervención con calma. Explicó su versión de los hechos con una claridad que en los primeros minutos impresionó incluso a su propio abogado, que lo observaba desde su silla con una mezcla de esperanza y terror. Y entonces empezó a hacer preguntas. Las preguntas que Valentín le hizo a los testigos eran el tipo de preguntas que solo alguien que conoce el sistema desde adentro podría formular. Preguntas sobre detalles específicos de la jerarquía interna, sobre procedimientos que ningún observador externo habría podido conocer, sobre decisiones que supuestamente él no debería haber sabido que existían. Cada pregunta era una confirmación. Cada confirmación era un clavo más en una estructura que el fiscal había pasado semanas construyendo. Y Valentín nos ponía él mismo, uno por uno, con la convicción de quien cree que está desmontando el caso en lugar de completarlo. Su abogado pidió 3 veces un receso para hablar con él. Las 3 veces Valentín salió de esa conversación convencido de que iba bien, de que el jurado estaba empezando a entender la realidad detrás de los cargos. El jurado deliberó menos de lo que nadie esperaba. Cuando volvieron con el veredicto, la cara de Valentín fue la única en la sala que mostraba sorpresa genuina. Su abogado, que había visto ese momento venir desde el 5.º día, simplemente cerró su carpeta con un golpe suave y miró al techo. Y lo que viene ahora es el caso que, después de todo lo que hemos visto, todavía consigue sorprender. Porque si Valentín se destruyó por querer hablar demasiado, hay alguien cuya historia demuestra que a veces el silencio también puede hundirte. Pero de una manera que nadie, absolutamente nadie, habría podido anticipar. Aurelio Betancourt Díaz fue condenado en parte porque durante el juicio no dijo absolutamente nada, ni una sola palabra en su defensa. Y ese silencio, que en teoría era lo más inteligente que podía hacer, terminó siendo interpretado de una manera que ninguno de sus abogados había calculado. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte cómo llegó Aurelio a esa sala. Porque su historia no empieza en el juicio. Empieza mucho antes, en las mismas reuniones que mencioné cuando hablé de él por primera vez, cuando describí cómo había empezado a hacer sus propias cuentas después de 12 años dentro del sistema. Lo que no conté entonces es lo que pasó después de que Aurelio tomó la decisión de hablar con las autoridades. Porque esa decisión, que en el momento parecía una salida, lo colocó en una posición que resultó ser casi tan complicada como la que intentaba dejar atrás. Hablar con las autoridades en ese contexto no es como ir a una oficina a hacer una denuncia y luego volver a casa. Es un proceso largo, tenso, lleno de negociaciones sobre qué información se entrega, en qué orden, con qué garantías a cambio. Y durante todo ese proceso, Aurelio seguía viviendo su vida cotidiana, moviéndose en los mismos espacios de siempre, manteniendo la misma cara de siempre frente a personas que no debían saber que nada había cambiado. Esa doble vida dentro de la doble vida era su propio tipo de presión, distinta a todo lo que había conocido antes, porque ahora el peligro no venía solo de afuera. Venía de cualquier detalle que se saliera 1 milímetro de lo normal. Aurelio era por naturaleza un hombre comunicativo. Ya lo mencioné antes. Le gustaba hablar, le gustaban los detalles, le gustaba el intercambio de información como forma de relacionarse con el mundo. Y durante esos meses tuvo que convertirse en la versión más silenciosa y controlada de sí mismo que jamás había intentado ser. Lo logró. Esa parte la logró. Y cuando finalmente el proceso llegó a la fase donde su testimonio podía hacerse oficial, Aurelio había acumulado tanta información durante tanto tiempo que los investigadores describen las primeras sesiones como abrir una compuerta que llevaba años cerrada.
Los detalles salían con una precisión y una fluidez que hacía difícil tomar notas a la velocidad suficiente. El problema vino después, cuando el caso llegó a juicio, y Aurelio tuvo que sentarse en esa sala y verse convertido en una figura pública dentro de un proceso que iba a definir el resto de su vida. Sus abogados le dijeron que no hablara, que dejara que el proceso siguiera su curso, que su información ya estaba incorporada al expediente y que cualquier intervención suya en la sala podía crear vulnerabilidades que la defensa contraria aprovechara. Aurelio entendió las instrucciones, las siguió, se sentó en esa silla y no habló. Y su silencio, en el contexto específico de ese juicio, en esa sala con ese jurado que lo observaba durante horas sin escuchar su voz, fue leído de una manera que ninguno de sus asesores había anticipado completamente. Fue leído como distancia, como frialdad, como la actitud de alguien que no tiene remordimiento genuino sobre nada de lo que está siendo discutido en esa sala. El jurado deliberó. Las conversaciones posteriores con algunos de sus miembros revelaron que la imagen de Aurelio sentado en silencio durante días enteros había pesado en su percepción de manera significativa. No lo que había dicho, lo que no había dicho. Su condena fue más severa de lo que sus abogados habían proyectado como escenario probable. Y Aurelio, el hombre que durante 12 años no había podido callarse y que luego había aprendido a fuerza de necesidad a controlar cada palabra, fue condenado en parte precisamente por haberse callado demasiado bien en el momento equivocado. La ironía de ese resultado es casi cruel en su precisión. El mismo mecanismo que lo había protegido durante los meses de colaboración con las autoridades se convirtió en su principal problema frente al jurado. Demasiado silencio en un contexto donde el silencio habla. Pero hay algo que ese caso comparte con todos los que hemos visto hasta ahora, y es esto. En ninguno de ellos, el hombre en cuestión tomó sus decisiones creyendo que eran errores. Todos actuaron con la convicción de que estaban haciendo lo correcto dentro de la lógica que manejaban. Ernesto documentando porque necesitaba el registro. Gilberto manteniendo su rutina porque cambiarla le parecía innecesario. Valentín hablando porque creía que iba a convencer al jurado. Aurelio callando porque sus asesores le dijeron que era lo más inteligente. Cada uno de ellos aplicó su mejor juicio en el momento. Y cada uno de ellos llegó al mismo resultado desde caminos completamente distintos. Eso no es una casualidad. Es la firma de un sistema que producía cierto tipo de persona, con cierto tipo de cegueras específicas que se manifestaban de maneras distintas, pero que tenían una raíz común. Y esa raíz es lo que todavía no hemos nombrado directamente. Porque hay un hombre cuya historia lo ilustra con una claridad tan brutal que cuando termines de escucharla, todo lo demás va a encajar de una manera diferente. Un hombre que tuvo en sus manos algo que muy pocos en su posición habían tenido. Una segunda oportunidad real, completa, verificada. Y la usó de una manera que dejó sin palabras incluso a los investigadores que habían visto de todo. Fernando Casillas Restrepo recibió algo que ninguno de los hombres que hemos mencionado hasta ahora tuvo jamás. Una segunda oportunidad completamente limpia, documentada, oficial. Las autoridades le borraron el pasado con una firma y le dieron un nombre nuevo, una ciudad nueva, una vida nueva con todos los papeles en orden. Era como empezar desde cero con el manual de instrucciones incluido. Y lo primero que hizo con esa oportunidad fue exactamente lo que había hecho toda su vida anterior. Fernando había sido un operador financiero de alto nivel dentro de una organización regional. No era el tipo visible, no era el que tomaba decisiones sobre el terreno, era el que hacía que el dinero se moviera de un lado al otro sin dejar rastros comprometedores. Bueno en su trabajo, muy bueno. Lo suficiente como para que cuando decidió colaborar con las autoridades, el acuerdo que consiguió fue extraordinariamente generoso. Nueva identidad, reubicación completa, apoyo económico durante el periodo de transición
y la garantía formal de que sus antecedentes quedaban sellados para cualquier consulta civil. Era, en términos prácticos, el mejor trato que alguien en su posición podía haber negociado. Fernando llegó a su nueva ciudad un martes por la tarde. El apartamento ya estaba listo, con muebles básicos y las llaves sobre la mesa de la cocina. Tenía instrucciones claras sobre qué hacer y qué no hacer durante los primeros meses. Las instrucciones eran sencillas: perfil bajo, trabajo legítimo, cero contacto con su mundo anterior. Duró exactamente 4 meses siguiendo esas instrucciones. No porque lo presionaran, no porque el dinero se acabara ni porque la situación se volviera insostenible, sino porque Fernando, en el fondo de todo, no sabía hacer otra cosa. No en el sentido de que fuera incapaz de aprender, sino en el sentido de que su identidad completa estaba construida sobre un tipo específico de actividad, sobre un ritmo, sobre una forma de relacionarse con el dinero y con las personas que ningún cambio de nombre podía reemplazar de un día para otro. Empezó despacio, contactos pequeños, movimientos menores, nada que en apariencia pudiera llamar la atención. Pero el problema con empezar despacio en ese contexto es que cada paso pequeño hace que el siguiente parezca igualmente pequeño. Y así, sin ningún momento dramático de decisión, Fernando fue reconstruyendo en su nueva ciudad una versión compacta de exactamente lo que había dejado atrás. Cuando las autoridades lo detectaron, llevaba casi 2 años operando. No lo encontraron por una denuncia ni por una operación de inteligencia sofisticada. Lo encontraron porque uno de sus nuevos contactos en esa ciudad tenía una conexión con alguien que estaba siendo investigado por razones completamente distintas. Un hilo que nadie buscaba específicamente y que al tirar de él llevó directo a Fernando. El agente que coordinó su segunda detención dijo en el informe que cuando se presentaron en su puerta, Fernando abrió sin sorpresa visible. Como si en algún lugar de sí mismo ya supiera que ese momento iba a llegar, que era solo cuestión de tiempo, que la segunda oportunidad era un paréntesis y no un nuevo comienzo. Eso es lo que más me queda de ese caso. No la estupidez del error, que también estaba ahí, sino esa sensación de inevitabilidad que rodea la historia entera cuando la ves completa. Como si el sistema que estas organizaciones construían dentro de sus miembros fuera tan profundo que ni siquiera el borrado oficial de la identidad podía llegar hasta ahí. Fernando no volvió porque fuera irresponsable. Volvió porque no sabía quién era si no era eso. Y esa es quizás la dimensión más oscura de todo lo que hemos estado hablando hoy. Ahora llegamos al final. Y el final no tiene un gran golpe de efecto ni una revelación que lo cambia todo. Tiene algo más difícil de procesar que eso. Tiene un patrón. A lo largo de todo lo que hemos visto hoy, desde el cocinero fugitivo que no pudo resistir una entrevista de periódico, hasta Fernando construyendo su tercer capítulo de la misma historia, hay un hilo conductor que no es la incompetencia ni la mala suerte, ni siquiera la arrogancia en el sentido clásico de la palabra. El hilo conductor es este: que el crimen organizado prometía transformarte. Te decía que entrar en ese mundo significaba convertirte en alguien distinto, alguien con poder, con respeto, con una estructura que te sostenía. Y en cierto sentido lo hacía. Cambiaba hábitos, cambiaba rutinas, cambiaba la forma de relacionarte con el mundo. Pero había una cosa que no cambiaba. La necesidad humana más básica de existir para los demás, de ser visto, reconocido, recordado. Esa necesidad no desaparece cuando entras a una organización criminal. Al contrario, el poder la alimenta hasta hacerla insostenible. Y cuando el sistema te pide que la suprimas completamente, que te vuelvas invisible, que borres tu huella, choca de frente con algo que ningún ritual, ningún juramento y ninguna amenaza puede eliminar del todo. El cocinero necesitaba que alguien supiera lo bien que cocinaba. Narciso necesitaba existir en Internet, aunque eso lo destruyera. Gilberto necesitaba su peluquero de siempre, aunque eso lo delatara. Valentín necesitaba dar su versión, aunque eso hundiera su caso. Y Fernando
Necesitaba seguir siendo Fernando, aunque tuviera otro nombre. Ninguno de ellos tomó sus decisiones pensando que eran errores. Cada uno actuó desde su necesidad más genuina. Y esa es exactamente la grieta que ninguna organización criminal ha logrado cerrar en toda su historia. Porque no es una grieta en el sistema, es una grieta en la naturaleza humana. Y la naturaleza humana no acepta plastificados ni contraseñas. El mito del criminal intocable, del capo que todo lo controla, del hombre que está por encima de las debilidades ordinarias, es exactamente eso. Un mito, construido por ellos mismos para convencer a los demás y convencerse a sí mismos de que habían dejado de ser personas normales. Pero la persona normal siempre estaba ahí, esperando en la fila de la panadería, mirando sus propias manos en el momento equivocado, abriendo la puerta sin sorpresa cuando finalmente llegaba lo inevitable. El crimen organizado no cayó porque la justicia fuera más inteligente. Cayó porque ningún hombre puede escapar indefinidamente de sí mismo. Ahora te hago una pregunta, y quiero que respondas con sinceridad en los comentarios. Si tuvieras que elegir cuál de todos estos casos te parece el error más increíble, el que menos puedes creer que alguien cometió en serio, ¿cuál sería y por qué? Porque después de todo lo que escuchaste hoy, me resulta imposible creer que no tengas una opinión muy clara al respecto. Si esta historia te enganchó de principio a fin, deja tu like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta esperando, y no querrás perderte ninguna.